esa reverencia. Con esa reverencia. Gracias, Señor. Gracias, te damos. Tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Con esa reverencia a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, vamos a recibir la porción de ese alimento espiritual que Él nos va a dar en esta tarde. Su voluntad es que nadie se pierda. Su voluntad es que todos se conduzcan al arrepentimiento. Es por eso que en esta tarde el hermano Mario nos traerá un mensaje importante para cada uno de nosotros, de cómo caminaremos en este mundo, ese éxodo que ya en tiempos pasados también nuestros primeros padres lo hicieron. Caminaron en el desierto, tuvieron obstáculos, tuvieron contratiempos y hasta hay veces que desmayaron espiritualmente. Y a pesar de todo, el Eterno, el Creador nuestro, los ha tenido misericordia, nos ha dado los pactos entre Él y nosotros. Así es que escuchemos con atención esta enseñanza. Será de gran utilidad para el crecimiento espiritual y así poder ser fortalecidos y llegar a la meta final, que es a las bodas del Cordero, que seamos la novia, no invitados. Así es que hay que abrir esos oídos para escuchar la palabra y ese corazón para impregnarlo esa palabra que el Eterno nos dará hoy en esta tarde. Así es que bienvenido hermano, aquí el micrófono es todo tuyo. Shalom. Aleluya. 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 Pues vamos a iniciar, mis amados hermanos. Qué bueno es que ya estemos todos en este lugar y que podamos
recibir una porción de este alimento que es para el espíritu, la palabra del Dios eterno. El día de hoy, como ustedes saben, traemos el tema mi propio éxodo. Mi propio éxodo, el cual resulta de lo que Dios hizo con su pueblo, con el pueblo de Israel, cuando estos estaban en Egipto. Así que vamos a comenzar. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a comenzar. Recuerde que estamos transmitiendo a través del Facebook. Nos puede encontrar como Amós 8:11. Y también le invitamos a que visite nuestro canal en YouTube, Luminares en este mundo. Luminares en este mundo, y a través de Amós 8:11. Transmitimos todos los jueves a partir de las 7 de la tarde, noche, y cada sábado de 9 a 10 de la mañana. Así que vamos a iniciar, vamos a comenzar con este tema, el cual le he puesto por título Mi propio éxodo. Bueno, para que sucediera el éxodo, para que ocurriera este fenómeno, este movimiento, este traslado de parte del pueblo de Israel hacia un lugar, un porvenir mejor, fue necesario tener presente la promesa, una promesa que el Dios eterno dio a sus siervos en un primer momento, a Abraham, posteriormente a Isaac y posteriormente a Jacob. De hecho, si gustan ustedes, podemos contextualizar y podemos leer en Génesis 17, versículo 8. Génesis 17, versículo 8. Vamos a leer la promesa que el Eterno le hizo primeramente a su siervo Abraham. Dice Génesis 17, versículo 8: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Elohim de ellos. De esta manera el Eterno le habló a Abraham. De la misma manera lo hizo con Isaac. También podemos ir a Génesis capítulo 26, versículo 4. Recordemos que Isaac fue el segundo hijo de Abraham después de Ismael. Génesis 26, versículo 4 dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Le hablaba el Eterno a Isaac. Y también lo hizo con Jacob. Más adelante en Génesis 35, 12. Dice su palabra: la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Estas son las palabras que el Todopoderoso dio a conocer a sus siervos. Nosotros podemos ver que es una promesa permanente, que no cambia. En Malaquías en el capítulo 3, dice: yo soy Yahweh, yo soy Yud Hei Bab Hei,
y no cambio. En Malaquías, en el capítulo 3. De la misma manera, las promesas del Todopoderoso, del Dios eterno, no cambian, se mantienen. Lo que Él ha dicho, lo ha dicho, porque Él sabe permanecer fiel a sus palabras, a sus pensamientos, a lo que sale de su corazón. Sin embargo, nosotros muchas veces olvidamos lo que alguna vez el Eterno nos hizo saber, nos hizo conocer. Y al olvidar, nos extraviamos y perdemos el rumbo. Usted podría el día de hoy imaginarse cuántas personas abandonaron el camino porque se olvidaron de las promesas, se extraviaron. Cuando el Eterno le hablaba a Abraham venía de un pueblo idólatra, de una nación idólatra. Sin embargo, el Eterno lo invitaba o lo llamaba a él para que él adorara a un solo Dios. Y le daba una promesa, la cual sabemos que dice la Escritura que él creyó. Y por eso él comenzó a andar en ese camino, en el camino de la verdad y de la justicia. Por su parte, Isaac nace 14 años después aproximadamente del primer hijo de Abraham. Sin embargo, Isaac, siendo el segundo hijo, él pudo darse cuenta, pudo comprender que la promesa había sido dada para él, tal como fue dada para su padre. Y Jacob, todos conocemos, hemos conocido un poco la historia de Jacob, en la rivalidad que vivió con su hermano Esaú, pero al final de cuentas, él se queda con el permiso del Eterno, él se queda con el derecho de primogenitura. Por lo tanto, él adquiere toda la promesa, adquiere lo que Dios había hablado a su abuelo, a su padre, y que ahora hablaba a él. Parece que el Todopoderoso busca o siempre procura que nosotros no olvidemos lo que Él ha prometido. De hecho, este libro es una prueba, es una manera en que el Todopoderoso nos hace saber que no nos olvidemos de Él, que siempre lo tengamos presente. Quizás si no estuviera este libro, sería para nosotros más fácil perdernos, porque no conoceríamos o conoceríamos muy poco acerca de él. Sin embargo, aquí contiene los pensamientos, los deseos, los anhelos que el Dios eterno ha trazado para la humanidad. Y en medio de esta vida, en medio de esta forma de vivir, muchas veces uno pierde el rumbo y se olvida de lo que ya el Creador ha dejado dicho. Y hay un varón descendiente de Jacob que nunca se olvidó de estas promesas. Quizás otros sí se olvidaron, pero de los hijos de Jacob hay alguien que de una manera muy especial guardó
esta promesa en su corazón. Quiero leer con ustedes Génesis 50, 24 y 25. Dice la palabra, Génesis 50, 24 y 25. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Elohim ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Elohim ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años. Tomamos como ejemplo la vida de José porque José es una muestra de que es un ejemplo para nosotros de que no nos debemos olvidar de las promesas de Dios. Porque José, vivo, se acordaba y tenía presente lo que el Eterno había dicho. Y muerto, exige y hace jurar a sus hijos que no dejen sus huesos en Egipto, sino que los lleven hacia el lugar donde la promesa, donde parte de la promesa se cumplía. Sus huesos, los huesos de José, eran un recuerdo para sus hermanos. Eran una manera en que ellos podían o deberían ver una realidad no lejana, no inalcanzable, sino que José les hizo jurar, les dijo: el día que el Dios Todopoderoso los visite y les entregue la tierra que ha prometido, llévense mis huesos. José les está diciendo a ellos: no se olviden de la promesa. Él de alguna manera les decía: mis huesos son ese recuerdo que ustedes necesitan. Y por supuesto nosotros sabemos que la vida de José también fue un ejemplo para sus hermanos. Y ahora sus huesos eran el recuerdo, eran lo que ellos necesitaban para no olvidarse. También encontramos en Éxodo 13:19. Éxodo 13:19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Voy a leer desde el 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José. Es interesante, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar un poquito de Moisés. Porque Moisés carga con el recuerdo de la promesa, carga con el ejemplo de la vida de José, carga y se lo lleva, tal y como él lo pidió, como José mismo lo pidió en vida. No se olviden de mis huesos, no se olviden de la promesa. Allá donde ustedes entrarán, a aquel lugar que el Eterno les ha dado, allí quiero estar yo. Por así decirlo, allí quiero estar, quiero que mis huesos estén enterrados. Nosotros necesitamos pensar siempre, tener presente siempre que nuestra vida
Nuestra vida tiene un significado. A veces pareciera que nuestra vida es sin importancia, que nuestra vida es de poco valor, pero realmente nosotros, al ser diseñados, a ser creados por un ser eterno, nuestra vida tiene un sentido también eterno. Si en aquel momento del Éxodo el Eterno llevaba al pueblo hacia una tierra física, hacia una tierra prometida, el día de hoy el Dios Eterno invita o está moviendo o está llevando a su pueblo hacia una vida espiritual, hacia una vida celestial. Hoy nuestro deber es conquistar el reino de los cielos, conquistar esa área espiritual que Dios nos está llamando a alcanzar. Y a Israel el Eterno les trazó un camino por donde ellos tenían que rodear. Israel tenía la opción de cruzar de una manera directa hasta Jerusalén, hasta aquel lugar que después donde se iba a edificar el templo. Ellos tenían la opción de cruzar de manera directa, pero el Eterno les dice no vaya a ser que vean guerra y se arrepientan y se regresen a Egipto. Los invitó entonces a rodear el desierto. Pero todo tiene significado, todo tiene una intención, todo tiene un porqué. Porque al rodear el desierto, ellos tenían que irse fortaleciendo. Ellos tenían que aprender a sobrevivir. Ellos tenían que aprender a lidiar con los obstáculos. El Eterno lo que les estaba mostrando al señalarles el camino, como leímos, es que no iba a ser fácil. Es lo que prácticamente les decía. Que no iba a ser fácil porque tenían que depositar totalmente su confianza en Él. No iba a ser fácil. De algo estamos seguros, que el éxodo que emprendía Israel desde Egipto hasta Jerusalén, hasta la tierra prometida, no iba a ser fácil. Tenían ellos que perfeccionarse. Tenían ellos que, sobre todas las cosas, aprender a confiar en el Creador. Vamos a continuar leyendo. Aquí escribí una pregunta, la cual dice: ¿cómo Israel podría preservar su vida? ¿Cómo Israel podría mantenerse con vida? La respuesta es que debían tener presente siempre la promesa de Dios, la promesa de Elohim a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tenerlo presente siempre. Vamos a leer Génesis en el capítulo 45, versículo 5. 45:5, Génesis. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Elohim delante de vosotros. Estas palabras son del mismo José, quien manifiesta o declara a sus hermanos que él había salido delante de ellos para preservar la vida de Israel. Y qué mejor ejemplo el de José, que nunca se olvidó de lo que el Eterno había prometido a sus padres, a su abuelo, a su papá, ¿verdad? Entonces él le dice a sus hermanos: para preservación de vida me envió. Y nosotros sabemos que José también fue una especie, podemos así decirlo, fue una forma de Mesías, porque gracias a él muchos pueblos se salvaron, por supuesto, entre ellos el pueblo hebreo. Gracias a aquel sueño que él, con la ayuda del Eterno, pudo él interpretar, cuando le dijo al faraón que vendrían 7 años de escasez
y posteriormente 7 años, primero 7 años de abundancia y posteriormente 7 años de escasez. Entonces el faraón lo pone en un lugar a él importante para que él pudiera mantener la vida de esos pueblos. Por eso decimos que él ha sido una especie de Mesías. Y en este versículo, capítulo 45, versículo 5, él lo da a conocer. Él dice, para preservación de vida. Entonces, teniendo presente siempre la promesa de Elohim, era como Israel podía salvarse, podía vivir. Sin embargo, el tiempo de José de pronto terminó. Y un nuevo rey egipcio, un nuevo faraón, se levanta y ocupa esa posición o ese lugar con el que José antes preservaba la vida de su pueblo. Eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 1. Vamos a leer todo esto que estoy comentando, que estoy leyendo. Nos va a llevar, o esperemos que nos lleve a comprender lo que viene o lo que está delante de nosotros actualmente. En Éxodo capítulo 1, versículo 8, voy a leer, dice: entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Voy a hacer una pausa ahí, porque miren en qué condiciones José deja al pueblo hebreo. ¿En qué condiciones? En tan muy buenas condiciones que el mismo faraón, el nuevo rey de Egipto, dijo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte. En medio de una nación que no era la nación propia del pueblo hebreo, en medio de una nación, el pueblo se había vuelto fuerte y numeroso. En esas condiciones José dejó a su pueblo. En esas condiciones dejó José al pueblo de Dios. Después él muere. Y el siguiente rey egipcio se da cuenta que son numerosos y que son fuertes. Todo esto nos permite a nosotros reflexionar, pues el día que nosotros lleguemos a partir, ¿en qué condición vamos a dejar a los que vienen detrás de nosotros? Podremos alcanzar el ejemplo de José, quien dejó a los que venían después de él fuertes y numerosos. El versículo 11 dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. De Ramesés es de donde partió el pueblo de Israel. Versículo 12: pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, y de manera que los egipcios temían, esa palabra la podemos subrayar, temían a los hijos de Israel. Mientras más, dice este versículo, mientras más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Versículo 13: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda la labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Nosotros acabamos de observar que el rey egipcio dijo: seamos más sabios que ellos. ¿Y en qué consistía la sabiduría del pueblo de Israel? En
hacerle la vida imposible a los hebreos, en amargarles la vida, en ponerles pesadas cargas, en hacerlos lamentarse de vivir en esa tierra, en tratarlos con dureza. En eso consistía la sabiduría del egipcio. ¿Por qué le llaman los egipcios sabiduría a eso? ¿Por qué? Porque si el hombre, el ser humano, no está lo suficientemente preparado, aquel que viene a hacerte la vida imposible va a vencerte, va a estar por encima de ti, porque con cada acción que él realice en tu contra, lo va a conseguir. Y si él lo consigue, entonces él viene a ser más sabio que tú, porque está logrando su objetivo, está consiguiendo lo que esperaba. Entonces el rey egipcio decía, seamos más sabios que ellos, porque empezaron a efectuar o a tomar una serie de medidas para amargarle la vida a Israel. Y pues no hace falta que yo le diga a usted lo que sucede a su alrededor, no hace falta, ¿verdad? No hace falta que yo le ponga ejemplos, porque usted sabe lo que sucede con nosotros a nuestro alrededor. Si aquel que nos busca fastidiar la vida lo consigue, está esa persona siendo más sabia que nosotros, porque lo está logrando, porque lo está consiguiendo. Y una de los propósitos era que el pueblo dejara de multiplicarse. Versículo 16, versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llama Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Aleluya. Aquí hay un hermoso misterio. Un rey que decía: seamos más sabios que ellos. Dos mujeres que dan el ejemplo que la sabiduría del pueblo hebreo es más que cualquier otra sabiduría. Ellas dan el ejemplo y le dicen al faraón: las hebreas no son como las egipcias. Las hebreas no son como las egipcias. Eso es lo que debemos de tomar en cuenta siempre. El pueblo hebreo no es como el egipcio. No, las mujeres hebreas no son como las egipcias. Y hay un hermoso misterio, porque después dice, las mujeres hebreas dan a luz antes que la partera venga a ellas. Es decir, la mujer hebrea, el pueblo hebreo, tiene que dar a luz antes de lo que los demás esperan. En otras palabras, tiene que resplandecer antes de lo que los demás esperan.
Por eso digo que hay un hermoso misterio aquí. Un rey egipcio les dice a ellas: si es varón, mátenlo; si es mujer, dejen que viva. Y ellas lo que le dijeron fue: las hebreas no son como las egipcias. Y cuando uno se pone a averiguar qué significa el nombre de las parteras, se encuentra uno que cifra en hebreo significa justicia, y Fua significa brillo o brillar. Quiere decir que ambos nombres, si los unimos, estamos hablando que la justicia brilla. ¿Y de quién es esa justicia? Pues del Dios eterno, que al final de todo, en medio de la dificultad, en medio de los momentos terribles, en medio del peligro, cuando la vida está en peligro, la justicia brilla. La justicia de Dios, de Elohim, brilla. Y es hermoso todo esto que estamos leyendo. El versículo 21 dice: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Pero el versículo 21 dice: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó. El Eterno prosperó sus familias. Es un consejo, es algo que me recordó el consejo que nos dio el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, el cual dice: el fin de todo discurso, Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, teme a Elohim, y guarda sus mandamientos. Y agrega: porque esto es el todo del hombre. Acabamos de ver en el ejemplo de la justicia y del brillo de Cifra y de Fua, acabamos de ver que ellas también conocieron que temer a Dios y guardar sus mandamientos es todo para el ser humano, y ellas lo vivieron en carne propia. También en el libro de Daniel encontramos un consejo como este. Estamos hablando, Daniel, en el capítulo 12, versículo 3, estamos hablando de que nosotros mismos, con estos ejemplos, nosotros mismos debemos ya a iniciar nuestro propio éxodo, nuestra propia transformación, nuestro propio traslado hacia un lugar mejor. ¿Cuál es ese lugar? El lugar ideal para nosotros es el lugar donde se encuentra la promesa. El lugar donde nosotros no debemos olvidar la promesa. El lugar donde siempre tendremos presente la promesa. Nosotros debemos de iniciar nuestro propio éxodo. Daniel 12, versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. En este versículo también se encuentra implícito el nombre de estas parteras: una justicia y la otra brillo, resplandor. Los entendidos
resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esas dos mujeres dieron luz, le dijeron al faraón, y podemos decir que ellas de la misma manera dieron luz, ¿verdad?, antes que el faraón egipcio. Resplandecieron, en otras palabras. Debemos de tener algo muy claro. No olvidemos que José era un hebreo, o fue un hebreo que Elohim preparó para conquistar Egipto. No olvide usted nunca eso, que José era un hebreo que Elohim preparó, que Dios preparó para conquistar Egipto. La tarea que tuvo José no fue nada fácil. De la misma manera como el Eterno los condujo en el Éxodo, rodeando el desierto por el Mar Rojo, de la misma manera el Eterno condujo a José hasta poder conquistar Egipto. Lo vamos a leer en Génesis 45:8. Aquí hay algo que usted tampoco debe olvidar. Las palabras que José le dijo a sus hermanos: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Elohim, sino Dios, que me ha puesto por padre. Usted puede enumerar conmigo: por padre de Faraón, por señor de toda su casa, y por gobernador de toda la tierra. Usted lo puede enumerar conmigo: padre de Faraón, señor de toda su casa, y gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Quién hizo posible esto? Por eso él le decía a sus hermanos: no me enviasteis acá vosotros, les decía. Es decir, que el plan no era terrenal. Es hermoso leer la historia de José, porque nos sirve a nosotros para inspirarnos, para que nosotros seamos mejores. Si nosotros creemos en la promesa, actuaremos o veremos la vida de la misma manera en que José la vio, diciendo: no me enviasteis vosotros, ustedes. No es un deseo terrenal el que yo esté en este lugar, sino que es un plan de Dios, es un plan divino. Y aquí se lo recuerda. La manera en que José logró conquistar Egipto fue siendo padre del faraón, señor de su casa y gobernador. Nada sencillo si uno se pone a recordar todo lo que él tuvo que pasar desde su niñez. No es nada fácil. Pero ¿quién lo hizo posible? Pues el autor de ese plan, aquel que lo diseñó, aquel que trazó la ruta. Una ruta nada fácil, que nada más de escucharla, muchos diríamos: no, yo no le entro, yo no voy. Como dicen los niños: zafo, a mí ni me vean, a mí ni me miren, a mí ni me lo pidan, yo no lo haría. Sin embargo, un varón que posteriormente diría: no dejen aquí mis huesos, llévense mis huesos al lugar donde ha de cumplirse la promesa. Ese mismo fue el que dijo: yo sí puedo, yo sí lo hago, yo sí me atrevo. Nunca
se lee en la escritura que él haya renegado del plan que Dios había trazado para él. Nunca se ve en la escritura que José diga: ¿qué haces como otros personajes? ¿Por qué? ¿Por qué permitiste que mis hermanos me vendieran a los ismaelitas? ¿Por qué permitiste que me metieran a la cárcel acusado de haber intentado aprovecharme de la esposa de Potifar? ¿Por qué? Nunca se ve en la escritura que diga. ¿Por qué a ese hombre que lo saqué de la cárcel, que gracias a mí, o el que le mostré la interpretación de su sueño, por qué se olvidó de mí una vez que estaba otra vez como copero del faraón? Nunca se lee eso en la escritura. Cuando vio a sus hermanos, nunca se lee que dijo: ahora van a sufrir lo que yo sufrí, sino que los abrazó. El día que ya no pudo más, los abrazó y lloró con ellos. Y cuando sus hermanos le pedían perdón, él les dijo: no se preocupen, no fueron ustedes los que me enviaron, sino que Dios, para preservación de vida, me envió aquí. Y estamos leyendo que fue Dios, el Dios eterno, el que lo llevó a ese muchacho hebreo a conquistar Egipto. Y por otro lado, de manera paralela, podemos ver a Moisés y, entre comillas, un egipcio, digo entre comillas por su crianza, un egipcio que el Eterno preparó para conquistar la tierra prometida. Por el otro lado, Moisés, entre comillas, un egipcio que el Eterno preparó para conquistar la tierra prometida. La historia de Moisés es extraordinaria, al igual que la historia de José. Si hay historias extraordinarias en la Biblia, la de José y la de Moisés son ejemplares. Moisés también, una forma de Mesías, porque dice la Biblia que durante muchos años, si mal no recuerdo, durante 400 años, el pueblo de Israel gemía en medio de la esclavitud y le oraba al Eterno diciendo: mándanos un Salvador, mándanos al Mesías que nos saque de esta tierra de esclavitud. Y pasaba el tiempo y el tiempo y no ocurría nada. Y de pronto un egipcio, un varón criado como egipcio, aparece en escena para ser quien conduciría el éxodo. Vamos a leer un poquito de la historia de Moisés. Vamos a leer Éxodo capítulo 3, versículos 6 al 10. Éxodo capítulo 3, versículos 6 al 10. Dice: y dijo el Eterno hablándole a Moisés: yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Dijo luego Yahweh: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos
de Israel. Ese es el Mesías que el Eterno preparó para conducir el éxodo. Y de esa manera el Eterno le habló a Moisés. Algo sucedió cuando Moisés vivía como egipcio. En Éxodo 2, versículo 12, un poquito más atrás, Éxodo 2, 12 dice: entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Mis amados hermanos, hace rato mencioné que Moisés, entre comillas, era un egipcio, porque así fue criado. Nosotros conocemos la historia de él, cómo la hija del faraón lo rescató, tuvo misericordia de él, que obviamente sabemos que es un plan del Eterno, y lo rescató y le pidió a una mujer hebrea que se hiciera cargo de él, y esa mujer era nada más y nada menos que la propia madre de Moisés. Sin embargo, él fue criado como egipcio, una educación egipcia. Entonces a Moisés le sucedió lo que a muchos de nosotros nos sucede o nos ha sucedido. Moisés se miró en un espejo y vio que él había sido transformado en un egipcio. Él, siendo hebreo, su aspecto era de un egipcio. Y cuando él mata al egipcio, lo que él está haciendo es matar su misma imagen, matar su misma persona, su mismo ser, matar esa parte que a él no le agradaba de ser egipcio. Moisés parecía estar dándole fin a una vida pasada. Parecía que él finalmente tomaba con coraje el control de su vida. Parecía que él tomaba finalmente con coraje las riendas de su camino. Porque llegó al punto, pienso yo, de fastidiarse, de no estar satisfecho con lo que él era, con lo que él representaba. Por eso digo que quizás, como nos ha pasado a muchos de nosotros, cuando a veces no estamos a gusto con lo que somos, ni con lo que representamos. En el versículo 14 de este capítulo 2 dice: Cuando Moisés mata al egipcio, él esconde el cuerpo de ese varón en la arena, pensando en que nadie lo había visto. En el versículo 14 es revelado quién sí conocía, o quienes sí conocían lo que él había hecho. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Él tuvo miedo de lo que él era, de lo que él representaba. Él tuvo miedo de su aspecto. ¿Y qué mejor para el ser humano? ¿Qué mejor limpieza puede encontrar el ser humano que la que el Eterno ha preparado para nosotros, llevándonos, como también lo hizo con Moisés, a caminar por el desierto? Vamos a ver a qué lugar fue llevado Moisés. Dice Éxodo 2, del 16 al 19, dice: y estando sentado junto al pozo, 7 hijas,
Bueno, voy a leer desde el 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Usted escucha este relato, y aquellas mujeres no vieron en Moisés a un hebreo. Aquellas mujeres, y no solo esas mujeres, todos veían en Moisés un egipcio, porque él fue criado como egipcio. Por eso yo manifiesto, yo digo que Moisés no estaba a gusto, se sentía incómodo, se sentía insatisfecho, porque las personas lo que percibían de él era un egipcio, y él dentro, en su corazón, en su ser, en sus entrañas, en su sangre, él sabía que él no era de linaje egipcio, sino él era de linaje hebreo, hijo de levitas. Así está escrito en Éxodo capítulo 2, en el versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Versículo 2: la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. O sea que Moisés era un levita, pero todos veían en él un egipcio. ¿Cómo entonces él habría de sentirse a gusto? Por eso, cuando él mata al egipcio, en realidad él mata su misma imagen. Él está procurando deshacerse de su misma persona, de lo que él representaba, de lo que veían en él. Aquel varón le dijo: ¿quién te ha puesto por príncipe o por juez sobre nosotros? Las mujeres en el pozo después le dijeron a su padre: un varón egipcio nos ayudó. Y Moisés, el nombre de Moisés se lo acuñó precisamente una mujer egipcia, la hija del faraón, cuando le dijo: se llamará Moisés porque de las aguas lo saqué. Éxodo capítulo 2, versículo 10 dice: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Y aquí hay una gran verdad que a nosotros nos debe de servir: que el verdadero hebreo, que el verdadero hijo de Elohim tiene que salir de las aguas. Por eso el Mesías, en Marcos 15 versículo 16, Marcos 16 versículo 15 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque es necesario pasar por las aguas, es necesario salir de las aguas, como lo hizo el Mesías también, salir de las aguas para comprender que saliendo de las aguas nosotros podemos aspirar a una nueva vida, a un nuevo comienzo. Moisés desde muy pequeño, digámoslo así, recibió el bautismo que predicó muchos años después Juan el Inmersor, Johanán el Inmersor, conocido como Juan el Bautista. Y este es el nombre que recibe Moisés, este varón que conduce el éxodo de Egipto desde Ramesés hasta
Jerusalén, hasta la tierra donde Israel habría de habitar. ¿Y por qué fue una mujer quien lo rescató? Aunque se dice que fue la hija del faraón, pero detrás de esa misericordia mostrada a Moisés, pues está un plan divino, un plan del Dios eterno. Hace rato leímos en el Salmo 114, cuando iniciamos el servicio leímos en el Salmo 114, en el versículo 7, a la presencia de Yahweh, del Dios eterno, tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. De ninguna manera el eterno, de ninguna manera dice la Biblia, que un hombre pueda estar en presencia del Eterno y pueda vivir. El libro de Éxodo en el capítulo 33 también lo dice de esta manera. Éxodo 33, versículo 20, dice, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá, ¿verdad? Cuando el Eterno le hablaba a Moisés. Ciertamente ningún ser humano puede ver el rostro del Dios eterno. Entonces, los planes del Eterno son llevados a cabo por otras personas. Sin embargo, es Él quien lo hace posible. Es Él quien lo hace realidad. Todo lo que, o parte de lo que hemos comentado en esta tarde, es para que usted comprenda, usted pueda apreciar el significado que para Elohim tiene su vida. El tema de esta tarde se ha llamado mi propio éxodo, porque para que yo conduzca mi propio éxodo tengo que tener bien claro cuál es la promesa que en algún momento el Eterno me hizo entender, me hizo comprender, me hizo saber. Tengo que tener bien claro cuál es la promesa, y tengo que tener bien claro que el camino no es fácil, que el camino no es fácil, que el camino no es dulce, que el camino es amargo, que en el camino hay dolor, hay desánimo, hay tristeza, porque es un camino para conquistar. La vez pasada hablábamos acerca de lo que pasó con Josué y Caleb cuando fueron enviados como espías. Los otros espías decían: no, ahí no podremos entrar, los hombres son gigantes, son hombres preparados para la guerra, ahí no podremos entrar. Mientras que Josué y Caleb decían: es la mejor tierra que hemos visto, es lo mejor que el Eterno ha preparado para nosotros. Avancemos, conquistemos. Y lo mismo nosotros debemos de saber, debemos de comprender que lo que está delante de nosotros es una tierra de conquista. Nosotros debemos de saber, como José, que una vez que nosotros hayamos partido, debemos dejar un pueblo fuerte, un pueblo numeroso, y como las parteras y como las mujeres hebreas, un pueblo sabio. Mi propio éxodo trata de eso, de que yo pueda comprender la situación en la que estoy,
la situación que vivo, que yo pueda comprender lo que está preparado para mí, lo que me espera. Amén. 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 Pues no quiero concluir con este tema. Si el Eterno lo permite, el próximo jueves estaremos con la segunda parte de este tema. Así que yo le invito a usted a que pues se dé cita con nosotros todos los jueves a partir de las 7 de la tarde. Visite nuestro canal en YouTube, Luminares en este Mundo, donde usted puede recuperar los temas, diferentes temas que se han dado a través de nuestro hermano amado en este lugar. Sabemos que las enseñanzas son la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos es muy útil, demasiado útil. Así que me despido de ustedes, mis amados hermanos. Deseamos que el Dios eterno bendiga sus hogares, sus familias, y que les fortalezca, e invitándoles siempre a seguir leyendo la palabra de Dios. Recuerde usted que el que lee las Escrituras vive menos engañado, menos manipulado. Así que yo le invito a que usted lea, escudriñe, y juntos aprendamos, de la mano aprendamos los planes del Eterno para nuestra vida, para la vida de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, para la vida de nuestros padres, de nuestros hermanos. Me despido de ustedes, soy su hermano y amigo Mario Pineda, y que el Eterno los bendiga abundantemente. Voy a dejar el lugar a nuestro hermano amado para que nos termine de despedir. Shalom, shalom. Bueno, buenas tardes. Qué bonito es llevar una enseñanza a profundidad de las Escrituras. Sabemos que Yeshua HaMashiach, que es la Torah viviente, en donde cada uno de los acontecimientos que sucedieron, que nos habla la Torah, es una imagen de nuestro Mashiach, es una imagen sobre Mashiach. Por decir, voy a tomar un ejemplo, la historia de José. José tenía hermanos en donde lo despreciaron, no lo querían. Lo mismo que le sucedió a nuestro Mashiach. Y por último, fue vendido. Por último, lo vendieron. Al igual que Mashiach, fue vendido por monedas de oro, de plata, por Judas Iscariote. Es una imagen que, si no escudriñamos la Escritura, no podemos, el Señor no nos puede revelar nada. Así es que gracias a Él, esta tarde podemos conocer algo sobre nuestro éxodo, que nosotros deberíamos caminar, cuál fuera el obstáculo que se atravesara frente a nosotros. Así es que vamos a postrarnos sobre nuestros pies, vamos a agradecer al Eterno. Bendito eres tú, Rey del universo. Bendito eres, Creador de los cielos y la tierra, del universo, Señor. Gracias porque nos has dejado
un instructivo para nuestras vidas, en donde día con día deberíamos escudriñarlo, donde tú nos darás esa luz para poder ver, revelarnos lo que hay en ella. Gracias te damos porque nos has dado tus estatutos, tus mandamientos, tu Torah, el instructivo para nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús HaMashiach. Bendice a aquellos que están atravesando obstáculos, aquellos siervos, aquellos que van empezando a caminar en tu palabra, Señor. Denles fortaleza para que sigan adelante. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Dele sanidad también a los enfermos, a los que están en los hospitales, los que están padeciendo algún malestar, Señor. Gracias te damos. Ilumines sus pensamientos para que reconozcan que tú eres el único que puede dar la sanación y la salvación. Gracias te damos. Amén, amén, amén. Aleluya.